¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a viernes 14 de julio y vamos a celebrar hoy la memoria de Santa Kateri Ketak-Wita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que quisiste que la Santa Kateri Ketak-Wita, virgen, floreciera entre su pueblo indígena por su vida inocente, concédenos por su intercesión que los pueblos de todas las tribus, lenguas y naciones, congregados en tu iglesia, te glorifiquen con un canto de alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y recordemos quién es esta santa de hoy. Santa Kateri muere en el año 1680 en Caughnawaga, Quebec, a la edad de 24 años. Vivió una vida de gran austeridad y amor a pesar del ridículo y el abuso. Llamada Lirio de los Mohawks, primera indígena norteamericana en ser declarada beata en 1980. El Papa Benedicto XVI la canonizó el 21 de octubre del año 2012. A veces estos nombres son un poco complicados de mencionar. Y en los Estados Unidos también la memoria libre de San Camilo de Lelis, presbítero, se transfiere permanentemente de hoy al 18 de julio. Y bien, seguimos con el libro del Génesis, capítulo 46, versículos del 1 al 7 y del 28 al 30. En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Beerseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche Dios se apareció y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos, y después de muerto, yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Beerseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto, Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y abrazándolo largamente se puso a llorar. Jacob le dijo a José: ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 36. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos.
Y el Evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en el libro del Génesis estamos siguiendo la historia de José y de cómo el pueblo pues creció en Egipto. Ya sabemos que allí se convirtió en un enorme pueblo y luego lo que tuvieron que pasar hasta que Dios los sacó de allí. Pero es conmovedor el encuentro de José con su padre, ese reencuentro magnífico que hizo que Jacob sintiera que ya se podía morir en paz. Ahora en Mateo vemos estas advertencias que el Señor les hace a sus discípulos. Vamos a ser perseguidos. Entonces, la persecución para los que estamos de parte de Jesús es algo que podemos nosotros con seguridad esperar. Fíjense que para el antiguo pueblo de Israel, para los israelitas de tiempo de Jesús incluso, había el pensamiento de que si nos portamos bien, pues no nos va a pasar nada. Porque el mismo Salmo 36 que acabamos de leer, como que reafirma esta idea, que el Señor es quien salva a los justos, que nos libra de los malvados, que no abandona a sus fieles. Mas, sin embargo, entonces, ¿cómo podemos entender esto que el Señor nos está diciendo? Porque no es que el Salmo 36 se contradiga. El Señor es quien salva a los justos, pero ¿acaso esa salvación es en este mundo o es para el otro? Porque ahora el Señor le dice a sus apóstoles, estamos haciendo una lectura continuada de este capítulo 10 de Mateo, le dice que ustedes van a ser enviados como ovejas o como corderos entre lobos o en medio de lobos. ¿Y cómo podemos entender eso? A mí me llama mucho la atención que el Señor haga la comparación entre las conductas de los animales y lo que le va a pasar a los apóstoles. Ovejas, lobos, precavidos como serpientes, pero sencillos como palomas. ¿Qué podemos aprender de las actitudes de los animales aquí? Las ovejas parecen tontas, pero no es así. Dice el texto, sean como ovejas en medio de lobos. Las ovejas puede que en algún momento parezcan que son así, medio tontitas, pero el Señor nos invita a ser inocentes, mansos, inocentes, como las ovejas cuando estemos enfrentados a las fauces de los lobos. No quiere decir que el Señor, cada vez que estemos en medio de lobos, nos va a rescatar y nos va a salvar. No, porque aquí, según lo que narra el Evangelio, aparece claramente lo que le va a pasar a sus discípulos. Los llevarán ante tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores. O sea, los lobos van a hacer con las ovejas lo que siempre hacen, devorarlas. Y debemos estar, precavidos acerca de lo que nos va a pasar. No nos va a librar de las fauces de los lobos, pero ciertamente las ovejas no vamos a lanzarnos, porque sí, en las fauces de los lobos. Digamos que nuestra conducta debe ser como la de la oveja, que no tengamos nada que reprochar, que vivamos de la manera más justa e irreprensible posible,
para que estos lobos no tengan nada realmente justificable para decir algo en contra de nosotros. De ahí el hecho de que tengamos que vivir una vida recta, una vida justa, una vida santa. Dice incluso al final de este fragmento que huyamos cuando los persigan en una ciudad, huyan. Habrá momentos en que podremos huir de ellos. Habrán otros momentos en que no se podrá huir de los lobos y tendremos que discernir cuándo sí y cuándo no. Y en ambos casos será la voluntad de Dios padecer bajo las fauces de los lobos, padecer bajo la persecución y otras pues huir para seguir dando testimonio. En ambos casos será la voluntad de Dios. Y esto de ser precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas va por el mismo orden. Alguien comentaba que las serpientes son astutas para esconderse, para huir rápido del peligro. Y las palomas pues van en este orden también de la docilidad y de la pureza. O sea, palomas y ovejas van en ese orden. Los cristianos tenemos que resplandecer por nuestra pureza de vida, de tal manera que los que nos persiguen, los que nos acosan y los que nos acusan, no tengan nada que decir en contra nuestra. Vuelvo y repito, tenemos entonces que mostrar una vida lo más impecable, lo más santa, lo más recta posible. Dice el Salmo, el Señor es quien salva a los justos. Y si el Señor nos da un poco más de vida y nos permite huir hacia otra ciudad, como dice el texto, es para que sigamos dando testimonio. Pero sí, tal vez no nos toque morir como Esteban, apedreados o tener que dar nuestra sangre por él, pero a otros sí les tocará. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y que hay lugares del mundo, lugares del planeta, en donde hay hermanos y hermanas que están literalmente dando su vida por el Evangelio. Esto que nos pinta el Señor acá en su palabra es realmente un ataque directo y a veces de los más cercanos. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Es realmente una situación bien calamitosa, no muy lejana o distante de lo que estamos viviendo hoy. Pero pensemos que de todas estas cosas nos librará el Señor cuando nos toque ser liberados. Y todo es por una razón, para dar testimonio de Él, para seguir evangelizando, para seguir anunciando el reino de Dios. Nosotros, los que estamos de parte del Señor, somos ovejas. Y como ovejas tendremos que comportarnos como palomas sencillos, blancos. Me gusta mucho esta comparación porque tanto la oveja como la paloma suelen ser blancos. Y esa blancura ha de reflejarse afuera porque la llevamos por dentro. Es la inocencia del alma sin pecado, la inocencia de una vida en santidad, lo que el Señor está mirando de nosotros, lo que el Señor quiere ver en nosotros, que caminemos en esa santidad. Porque valga la pena recordar que Jesús dijo, yo soy el camino. Sabemos que Él es la meta, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, hacia allá vamos. Pero también la vida que Él quiere que vivamos es una vida en camino y que en ese camino tratemos de vivir la vida que nos toca lo más sencilla, lo más pura posible para poder dar ese testimonio brillante que Él quiere que demos mientras vamos de camino por esta vida y por este mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.